Cada uno de nosotros está experimentando absolutamente todo. Entonces por eso decimos que fuimos buenos, malos y perversos. Y en la siguiente encarnación lo que intentamos hacer es aclarar y clarificar qué es lo que nos hace falta aprender. Y cuando ya lo comprendemos, avanzamos. Entonces por eso no podemos decir que hay algo bueno y hay algo malo. Son aprendizajes. Nuestros cuerpos son emocionales. Y si nuestra emoción está en desequilibrio, pues la información por amor a nosotros mismos no se va a desencriptar. Del 100% de humanidad que en este momento está encarnada, seres encarnados, un 80% está en rehabilitación y un 20% son los que vienen a ejercer, gestionar y cumplir el plan divino. El 80% está regido por un 30% y esa es su misión, que ese 20% nos recuerde su voluntariado y el propósito para organizar el caos. Cuando hablamos del bajo astral es cuando estamos afuera y cuando hablamos del reino de los cielos es cuando estamos adentro. ¿Qué está haciendo uno ahí? Si se está haciendo en astral alguna misión que va a acompañar el propósito de otras personas o se está yendo al reino de los cielos a traer información. Dos muchachos se acercaban y me querían robar el móvil. Uno de ellos saca un puñal y me da 3 puñaladas en el corazón. En teoría yo no debería estar acá, pero por haber hecho ese cambio de realidad, se cambiaron muchas realidades de muchas personas con las que me tengo que encontrar. Bienvenidos a este podcast. Hoy estoy con un invitado que quería que viniera hace mucho tiempo. Lo conocí de manera un poco mística. Ahorita les voy a contar sobre esto y vamos a hablar sobre despertar de conciencia. Él trae algunas respuestas que ha encontrado a través de su experiencia de vida a todos esos temas como universales, espirituales, de los que nosotros pues que somos buscadores de esas verdades nos encantan tanto. Entonces yo sé que a ustedes también les va a gustar. Pero antes quiero darle gracias al patrocinador de este podcast, a la marca T-Crew. Es una marca de aquí de mi ciudad. Me encanta la ropa de ellos. Ustedes han visto que la uso en la mayoría de mis podcasts. Son patrocinadores desde los primeros podcasts que empecé y tienen obviamente una calidad muy alta. Telas de alto gramaje. Pueden encontrar hoodies, cargos, camisetas oversized. Y bueno, ahí les dejo como de pronto la información en el banner para que ustedes se metan y les miren las redes sociales. Y si quieren alguno de sus productos, lo adquieran con ellos. Ellos mandaron este regalo para mi invitado. Aquí te entrego tu regalo y espero que te guste. Yo sé que te gustan como usar mucha ropa así como los básicos pues. Entonces ahí te envían ellos para que te lo pongas. Mi invitado, se los presento, es Juan Carlos. Bienvenido a este podcast y espero que hoy, como siempre que hablamos, nos totees la cabeza con tus respuestas a todas esas preguntas que solemos hacerte pues. Bueno, Anthony, muchas gracias por la invitación. Muy agradecido por permitirme expandir la información que corresponde al despertar del ser y de esa forma así podamos aclarar y clarificar lo que representa ese despertar de conciencia. Yo les voy a contar, para darles un contexto, les voy a contar cómo conocí a Juan Carlos. Un día un amigo con el que nos reunimos a hablar de muchas de esas cosas, a Mauro, él estuvo por ahí en otro podcast, me dice, yo tengo como un maestro de todos esos temas así como espiritual y todos esos que nos gustan a nosotros. Y hablamos un poquito de ello, verdad, bacano. Ponele que a las 2 semanas empiezo yo a soñarme con que él estaba en mi casa, en mi estudio, y estaba como dando unas clases, y yo no entendí, ¿por qué me soñé con este man? Cuando un día me lo encuentro saliendo del conjunto, entonces yo le digo, yo te conozco, pero vos a mí no. Y entonces le cuento a él, yo me soñé con vos, así. Y pues yo soy Anthony, amigo de Mauricio. Él me ha comentado que tenemos unos módulos donde enseñar ciertas cosas así espirituales que nos encantan y bla, bla, bla. Y empezamos ahí a conocernos. Y llego y le digo, y me gustaría, según por lo que entiendo que sabes, que estuviera en uno de mis podcasts. Y él responde, primero debo consultarlo con mis guías. Y pues yo, como por no ser imprudente, no le pregunté cómo así, cuáles son tus guías. Quiero que me contes un poquito de eso para que las personas aquí entren en contexto. ¿Quiénes son tus guías y por qué antes de aceptar venir a hablar a este podcast tuviste que hacer esa pregunta a tus guías? Bueno, primero hay que aclarar que nosotros como seres divinos, semillas divinas, no llegamos solos a esta realidad. Entonces nos acompañan no solamente guías, sino también guardianes, protectores y divinidades. Entonces, obviamente, si uno quisiera mandarse solo, pues uno dice sí,
Pero según el estado de conciencia que cada persona tenga y según su proceso, pues hay que pedir los permisos correspondientes para que la información que uno ya tiene organizada se pueda expandir de una forma muy organizada. ¿De qué forma le pides ese permiso a ellos y cómo te lo dan o cómo es la cosa? Bueno, es curioso porque cuando uno empieza en un despertar de conciencia para que el ser empiece a comprender el propósito de estar encarnado, uno simplemente deja que todo fluya. Por ejemplo, ¿hace cuánto fue esa invitación? No, eso fue el año pasado. ¿Y cuánto tiempo pasó para que yo esté aquí? Varios meses, varios meses. Entonces no es que uno haga la pregunta y ya a los 2 días le digan o no sí, ¿no? Simplemente todo va fluyendo y según cómo vaya fluyendo uno va viendo el escenario y esos escenarios permiten tomar decisiones. Nos encontramos hace unos días, tú me dijiste, bueno, ¿para cuándo el podcast? Y yo te dije, bueno, estamos listos. O sea, ya te dieron el permiso. Estamos listos. Y yo siempre que nos encontramos estamos listos, pero pasaba algo. Lo que pasa es que, bueno, para darle un poquito de contexto aquí, lo que estamos hablando ahorita, el mundo de la espiritualidad en las redes sociales es muy tóxico. Entonces, eso lo hablamos la otra vez, que yo te preguntaba, pero ¿por qué tenés que pedir permiso? O sea, simplemente porque todos esos temas que son tan apasionantes, ¿por qué simplemente no nos sentamos allá y los grabamos y se lo enseñamos a todas las personas? ¿Cierto? Entonces ahí me respondiste algo muy sabio y es que no todas las personas están preparadas para estas verdades y nos podrían atacar por locos o por quién sabe qué, ¿sí o no? Claro, sí, porque es que a medida que uno va avanzando en su proceso individual, sabiendo que se va a acompañar un proceso colectivo que es encontrarse con otras personas, uno tiene que ser muy prudente con el estado de conciencia de la otra persona. Entonces uno no puede coger y entregar información a lo loco, porque uno tiene que primero ser muy prudente cómo está la persona en su parte emocional. Si hablamos de la emoción, tenemos que hablar también de la parte espiritual. Si hablamos de lo espiritual, tenemos que hablar de la emoción. Entonces, esos dos aspectos o características tienen que ir de la mano para poder entender la información que no solo está afuera, el porcentaje, sino que el gran porcentaje va a estar siempre adentro. ¿Cómo empieza? Es que muchachos, con vos voy a hacer muchos podcasts, yo sé, y vamos a hacer stream y todo porque son muchos temas, pero hagamos de este podcast una iniciación a nuestra comunidad que nos está viendo para que tengan el contexto para después esos temas que son mucho más profundos los puedan entender. Entonces, ¿cómo empieza tu experiencia en este mundo de encontrar esas verdades espirituales universales? ¿Qué te hizo llegar a esto? ¿Cómo entendiste que vos eras esa persona con ese propósito en ese plan? ¿Cómo empieza todo ese proceso? Bueno, hace exactamente 10 años estaba en mi habitación y todo empezó pues con sueños. Nosotros lo llamamos ya en nuestro lenguaje cuántico, son sueños cuánticos. Entonces en esos sueños cuánticos empecé a recordar cierta información y a medida que fueron pasando los meses eran solamente sueños tras sueño tras sueño y a medida que iba comprendiendo que en esos sueños uno va a encontrar respuestas y uno tiene que ser muy juicioso encontrando la manera de cómo poder aclarar, porque todos puede que soñemos lo mismo, pero no para todos es lo mismo. Entonces uno tiene que ser muy consciente qué tipo de información va a encontrar en su propio sueño que le va a recordar el propósito que uno aceptó, porque hay que tener un detalle. Aquí nosotros estamos como voluntarios, es decir, que el gran porcentaje de seres que en este momento están despertando es porque están listos para recordar que son voluntarios, o sea que vienen a cumplir un propósito de vida, en este caso una misión conforme al plan divino. Entonces voy a explicarlo de esta forma. En mi proceso fue con sueños. Fueron muchos meses de sueños y al mismo tiempo que iba organizando los sueños me daban coordenadas para visitar territorios, es decir, lugares. Cuando iba a esos lugares, yo creía que me encontraba personas, pero realmente uno no encuentra personas. Lo que se encuentra es que uno está recordando un recorrido que ya se hizo de otras encarnaciones, pero por motivos de recordarlo hay que ir a ese territorio para desencriptar información. Entonces, el territorio lo que hace es que uno pueda recordar lo que hay adentro. Entonces, el despertar del ser es lo que se va desencriptando desde adentro. Entonces están las memorias, registros y archivos que están dentro del sistema molecular. Y el sistema molecular es el que se ocupa de desencriptarse y el que nos permite a nosotros recordar el propósito para estar acá. Entonces ese fue el principio, hace 10 años, de cómo empecé a recordar cuál es mi propósito de vida conforme al plan divino.
Yo entiendo, porque ya me lo has contado antes, de que empezaste a tener sueños lúcidos y que de esa época sueñas lúcidamente y busca información, te llega información y traes información de otras dimensiones, ¿cierto? Y otros tiempos, otros momentos. Que eso sería como multidimensional, o cómo es la Sí, cosa. Y traes de allá información para acá y la aplicas en tu vida y... somos seres multidimensionales, pero entonces, como ustedes acaban de decir en el programa, si empezamos a hablar de estos temas nos volamos la cabeza. Entonces, Sí. vamos paso a paso, como ir a la universidad, primer semestre, segundo semestre, tercer semestre, y a medida que vayamos avanzando, no solo en el programa, sino en los que se van a manifestar de aquí en adelante, podamos aclararle a las personas que nos están viendo qué es eso de dimensiones, cómo se trae la información, qué hay que hacer. Entonces, hoy hablemos de la experiencia, de lo que representa el despertar del ser con una información que ya está dentro de sí mismo, pero tiene que hacer una iniciación. Entonces, lo que yo les decía hace poco, todos los dogmas, todas las religiones, todas las metodologías y técnicas que se están manifestando en este momento en el domo terráqueo planetario llamado Tierra son válidas, porque cada uno tiene que empezar a hacer una iniciación, pero la iniciación no es ir hacia afuera, sino recordar que es ir hacia adentro. Cuando ya la información está bien organizada y ordenada, ahí sí ya se puede ir al colectivo a entregar la información. Entonces, en mi caso, fueron 10 años donde se me permitió primero organizar la información, ya está ordenada y por eso hoy ya estamos en el proceso de poder avanzar para entregarle a los medios, en este caso en este podcast. Sí, y en los módulos, pues que también ahorita hablamos un poco del Claro tema que de los sí. módulos. O sea, se te fue dando en los sueños lúcidos la información y de lugares donde tenías que ir a aprender ciertas cosas. Y cuando llegabas a esos lugares, te encontrabas con personas que ya... Porque, o sea, que uno puede decir como, ¿fue coincidencia? ¿O entiendes que tenías que ir a ese lugar para encontrarte con esa persona? ¿O cómo fue el proceso? Y se te codificaba información que ahora tienes. Cuando uno empieza a recordar la información desde adentro y empiezan a dar las coordenadas que son territorios y son lugares donde uno tiene que ir, uno piensa que uno se va a encontrar con personas. Al principio no fue así. Simplemente uno va al lugar, se sienta, se hace un ejercicio de respiración. Algunos lo harán con meditación o con alguna otra técnica. En mi caso lo hacía con ejercicio de respiración y sabía que ahí se estaba desencriptando algo. Al regresar al apartamento y a mi habitación, en el sueño me desencriptaba la información y la traía para acá al día siguiente. Y así fueron 10 años. Entonces por eso comencé a comprender que mis sueños eran lúcidos para poder organizar mi información. No la información de otros, sino la mía. Porque primero, para acompañar a otros, uno tiene que comprender cuál es el propósito de su propio proceso. Entonces, primero fue mi propio proceso y a medida que iba avanzando, pues me iba encontrando con otras personas. Entonces, digamos que ese ha sido como el proceso para poder recordar ese tipo de información que hoy en día está pues expandiéndose en todas las redes. ¿Cuál fue esa gran verdad que encontraste a través de esos viajes que vos digas, esa primer verdad a mí me cambió la forma de entender la vida o el universo o mi vida? O ¿cuál fue? ¿Cómo empieza ahí como ese descubrir? Bueno, esa primer verdad que se manifiesta en mi proceso y de ahí tomo, o sea, aquí estamos hablando de todos los temas que se vayan manifestando y fluyendo. Hay un verso que dice, buscad la verdad y la verdad os hará libres. Entonces uno cree que buscar la verdad es ir afuera. Sin embargo, esa búsqueda realmente es ir adentro, encontrarla. Entonces lo primero que se me manifestó a mí fue que toda la información, absolutamente toda la información que a mí me correspondía recordar estaba dentro de mí, pero que estaba encriptada, estaba encapsulada y que a medida que fuese avanzando, haciendo ciertos recorridos, esa información se iba desencriptando siempre y cuando aprendiera a fluir con mis emociones. Ahí es donde uno empieza a hacer el engranaje de lo espiritual con lo emocional, porque nuestros cuerpos son emocionales y si nuestra emoción está en desequilibrio, pues la información por amor a nosotros mismos no se va a desencriptar. Entonces esa primer verdad fue esa. Toda la información que tú requieres recordar está dentro de ti, no está afuera. No está afuera. De eso, ahí quiero que hagamos como una pausita
y hablemos del modo en cómo vos entendiste eso, porque cuando nos lo explicaste en los módulos, yo lo entendí así también. O sea, yo dije, no, así tiene que ser. Y es lo de afuera y lo de adentro, ¿cierto? Que el cielo está adentro, no está afuera. Escuchaba yo, por ejemplo, también, no, leía en Conversaciones con Dios cuando el autor le hace la pregunta a Dios como que, entonces nosotros venimos a la tierra a aprender. Y él le dice, no venimos a aprender, venimos a recordar, que es lo que también hablas de esa forma, bajo ese concepto, que vienes a recordar y a desencriptar esa información de aquello que debes hacer según tu propósito, ¿cierto? Sí, así es. Entonces, expliquemos desde ese punto qué es el afuera y qué es el adentro. Bueno, vamos a explicarlo de la forma que sea más simple entendible, y más entendible para las personas que nos están observando en este momento. Entonces, hay textos donde dicen que como es afuera es adentro, y como es adentro es afuera, y como es arriba es abajo, y como es abajo es arriba. Entonces, primero lo que nosotros vamos a encontrar en un despertar es cómo está nuestro propio caos, el caos personal, lo que muchos llaman la oscuridad, porque nosotros somos seres duales. Tenemos oscuridad y tenemos luz, y el propósito, o uno de los primeros propósitos, es integrar esa luz y esa oscuridad para que se integre esa información del sagrado masculino y del sagrado femenino, que es lo que representa esa dualidad, y se active la llama trina cósmica, que también actualmente está muy de moda esa palabra, y que más adelante vamos a aclarar de qué se trata esa activación, que es ser trinitarios. Ya no somos duales, sino trinitarios. Esos ya son otros estados de conciencia. Entonces, lo primero que hay que comprender de todo este proceso es lo que hay adentro se refleja afuera. Si hay caos en ti, se va a ver reflejado afuera. Entonces, lo que uno tiene que empezar a identificar e interpretar es lo que ocurre en mi entorno, es posible que esté ocurriendo en mi interior. Entonces el universo, Dios, como cada persona sienta que le corresponde llamarlo, a esa fuerza superior, yo le digo fuente primordial sin principio y sin fin, porque no tiene un principio, no tiene un fin, y no se mate en la cabeza buscándolo, porque definitivamente no hay un principio y un fin. Somos realmente eternos y estamos experimentando ser humanos dentro de emociones. Entonces, cuando somos conscientes de ese proceso, que lo de afuera está actuando, y es un escenario para que nosotros podamos comprender qué es lo que está pasando en nuestro interior. Entonces, cada persona que se va acercando a nosotros nos va a acompañar a aclarar lo que está ocurriendo adentro. Ese es el orden de la información. Entonces va a ser más fácil interpretar e identificar qué es lo que hay que corregir de cierta información que hay en uno. Entonces ahí vienen ya las palabras sanar, reconciliar y transformar. Entonces, en este momento muchos de nosotros estamos ocupándonos de sanar, reconciliar y transformar la información al beneficio del propósito que cada quien eligió, porque aquí lo que tú acabas de decir es que hay que tenerlo en cuenta. Aquí, como somos voluntarios, nadie está obligado, entonces venimos es a recordar qué fue lo que elegimos, como en alguna película por ahí lo mencionan. Tú aquí no estás para elegir, tú ya elegiste y vienes a recordar lo que ya elegiste. Entonces tenemos que ser conscientes que todo lo que pasa en nuestro entorno es el reflejo de lo que hay adentro. Cuando ya somos conscientes de ello, se empieza uno a ordenar y a organizar la información. Aquí hay un tema, hay un temita, antes de pasar al siguiente, que ya tengo la pregunta aquí ya ready, y es que muchas personas creen que cuando su espíritu sale de su cuerpo, es cuando llega a ese mundo espiritual donde están las energías, pues, de los ángeles y como del cielo, ¿cierto? Pero cuando realmente, por ejemplo, Isa, que a veces se desdobla, que nos contás, cuando uno se desdobla, uno está llegando al bajo astral, ¿cierto? Porque el reino de los cielos, donde está la verdadera espiritualidad, está es hacia adentro y no hacia afuera. Es correcto. ¿Cierto? Que eso es por eso es que cuando la gente se desdobla, empieza a ver todos esos elementales y sombras malucas y entidades malucas también, ¿cierto? Y que les hace dar miedo y pueden encontrarse ahí, demonios, como se quieran llamar. Bueno, es curioso porque cuando uno habla de los demonios y todas estas situaciones que se presentan, hay que tener en cuenta que son emociones en desequilibrio. Entonces, cuando una emoción se desequilibra, crea el ente.
Y entonces ese ente es el que nos va a recordar que hay un desequilibrio emocional. Entonces por eso debemos decir que la emoción no es buena ni es mala. Es un aprendizaje que nos permite recordar qué fue lo que elegimos. Entonces cuando hablamos del bajo astral es cuando estamos afuera. Y cuando hablamos del reino de los cielos es cuando estamos adentro. Entonces cuando ya uno empieza a hacer ese paralelo, uno tiene que ser consciente, ya sea en tiempo real o en sueños cuánticos, qué está haciendo uno ahí. Si se está haciendo en astral alguna misión que va a acompañar el propósito de otras personas o se está yendo al reino de los cielos a traer información. Esa verdad que, como la contaste ahí, es una verdad que yo adquirí para mí, porque me hace entender muchas cosas. Y el tema de que en cuanto a la meditación, por ejemplo, nosotros vamos hacia adentro, que allá es que está el reino de los cielos real, el que nos da la información para poder evolucionar y avanzar, ¿sí o no? Porque en algún momento de mi vida yo también quise estar afuera de mi cuerpo haciendo pues procesos para poder desdoblarme y por ejemplo Isa, que nos contaba que el hermano también cuando lo hizo se encontró entidades muy fuertes que no quiso volver a hacerlo nunca más y entonces ahí yo entendí, esa gran verdad me anuló a mí como ese deseo de salirme de mi cuerpo y ver cómo era la cosa pues por fuera, ¿cierto? Sí, aquí nuestro cuerpo, que es nuestro templo, es el anclaje de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestro ser. Entonces ese va a ser la base de todo. Y ahí es donde uno también tiene que tener claro que cuando se hace el viaje astral, uno sale y se siente cuando se sale. Ahí se vuelve también lúcido. Y también se es consciente cuando uno entra al reino de los cielos, que es desencriptar información y también se puede ser lúcido. Entonces son dos formas y dos maneras de interpretar dos realidades que son un paralelo. Pero has experimentado las dos, te has salido del cuerpo así y has hecho caminatas, así como la gente lo relata, pues que fui hasta tal lugar, vi tales cosas. Y también desde la parte de adentro, ¿has vivido las dos? Bueno, aclaremos que todo depende de la intencionalidad con que se haga. ¿Cuál es la intención de salir al astral? ¿Cuál es la intención de ingresar al reino de los cielos? Entonces hay leyes o hay normas astrales y hay normas en el reino de los cielos, hay normas. Entonces uno tiene que comprender qué intención hay al salir como a entrar. Entonces en mi caso, realmente no me interesa salir, porque sabemos, es más, no es necesario ni siquiera salir en el astral, porque con el simple hecho de ver el día a día con el que habitamos, ya sabemos que hay un desequilibrio. Entonces mi función realmente fue más, o mi propósito fue más, es ir hacia adentro que ir hacia afuera. Y ahí fue cuando fui entendiendo cuál es la diferencia de estar en el astral como estar en el reino de los cielos. Bueno, pasemos al tema que te quería que tocáramos. ¿Cómo así que somos voluntarios? Okay. O sea, ¿dónde venimos nosotros? ¿Cómo así que somos voluntarios? Bueno, todos venimos del mismo lugar que es la fuente primordial sin principio y sin fin. Sin embargo, cada uno de nosotros tiene una personalidad única. ¿Cómo lo logramos comprender? Si miramos nuestra huella, la huella del dedo, ninguna se parece a ninguna. Entonces ahí da uno a entender, soy único. O sea que Anthony es único, las personas que están en nuestro entorno son únicas. Entonces cuando nosotros empezamos a recordar, o en mi caso cuando empecé a recordar mi proceso de otras encarnaciones y de otras realidades, porque aquí no solamente estamos ocupándonos de recordar encarnaciones, sino otras realidades, que en este caso tú lo llamaste y se llaman otras dimensiones. Uno también recuerda y puede traer esa información para, siempre y cuando, voy a repetirlo, la emoción esté en equilibrio, que eso más adelante lo vamos a ir también aclarando para que las personas entiendan qué es eso de que la emoción esté en equilibrio, para que la información espiritual se pueda anclar y recordar el propósito de vida conforme al plan divino. Entonces, somos voluntarios. De alguna forma nos mostraron el proyecto, hablemoslo en términos muy simple, tierra, y nos gustó. Entonces hay un porcentaje que hay que empezarlo a ver de esta forma. Del 100% de humanidad que en este momento está encarnada, seres encarnados, un 80% está en rehabilitación. Y un 20% son los que vienen a ejercer, gestionar y cumplir el plan divino.
Entonces lo que hay que empezar a recordar en este momento es, ¿eres parte de ese 20% o del 80%? Si son del 20%, del 80%, lo más sabio es quedarlos quietos, dejémoslos quieticos. Pero si empezamos a recordar que somos del 20%, ahí es donde viene el voluntariado. Y es decir que cada persona trae una metodología, trae una técnica para acompañar a ese 80%. Entonces, si eres un voluntariado, como la misma palabra lo dice, por eso esto se vuelve tan lento, porque un voluntariado no tiene una obligación, pero sabe cuál es el propósito. Entonces tú te tomas el tiempo para ejercer ese voluntariado. Hay personas que pasan su vida 3D, su encarnación, y no recuerdan su voluntariado. Entonces repiten el voluntariado hasta que lo recuerden. Y eso es lo que le está pasando a la mayoría de personas. Están despertando ese 20%, por eso la invitación es para ese 20%, que no se quede estancado en el 80%, sino que salga y recuerde su metodología y su técnica para que cuando llegue el momento van a llegar ese 80% que requiere esa metodología y de esa técnica. ¿Cómo puede una persona darse cuenta que hace parte de ese voluntariado y empezar a despertarlo? ¿Qué toca hacer, mejor dicho? Primero, hay como se dice en el dialecto coloquial, echar para adentro. Tenemos que echar para adentro. Cuando ya estamos adentro de sí mismos, que es el reino de los cielos, la información se empieza a desencriptar. ¿Va a llegar mucha información? Sí. El asunto es poder organizar esa información, qué propósito va a cumplir primero en mi vida, en esta encarnación, y después qué personas se van a acercar a mi entorno. Cuando ya lo identifico y lo interpreto, entonces ahí es cuando ya uno sabe qué es lo que hay que hacer. No es que uno se lo invente, simplemente la información llega. Y sabemos que a muchos les está pasando esto. La información llega. Así como tú y yo nos reencontramos, digo nos reencontramos porque es posible que en alguna encarnación nos hayamos visto, lo único que cambia es el traje. Y lo que hace que se quede o que recordemos es la información que está en nuestro sistema molecular. Entonces, cuando tú y yo nos reencontramos, hubo una frecuencia que se activó y un reconocer. Y por eso nos manifestamos primero en cuántico, en sueños. Ya después nos encontramos físicamente y ahí es cuando se empieza a hacer los engranajes. ¿Qué venimos a hacer? En mi caso vengo a acompañar al 20%. No toco el 80% porque venimos de allá. Entonces por eso se habla de la ascensión. Entonces muchos del 20% están ascendiendo del 80%, que esa es la parábola del trigo y la cizaña. La cizaña representa el 80% y el trigo representa el 20%. Entonces ese 20% ya se eligió. No es que los vayan a elegir, ya fueron elegidos en pasado. Y lo que están haciendo es recordando que se eligieron como voluntarios para acompañar al 80%. Acompañar es ayudarles a trascender, a evolucionar a través de su información. ¿Sí? Sí, es acompañar su ascensión de conciencia. No es cambiarlos, porque aquí no venimos a cambiar a nadie. Pero sí podemos asistir, entonces acompañar, podemos también decir asistir, para que recuerde a qué viene y en qué punto para el 20%. Y para el 80% a recordarles que vienen del mismo lugar donde nosotros venimos, que es la fuente primordial, sin principio y sin fin. La otra es, bueno, en los módulos hablamos de ese principio y sin fin, que es un ciclo de eones de años y que nosotros en ese momento estamos en un punto importante, ¿cierto? Explícanos un poquito de eso. Bueno, lo tenemos que aclarar y clarificar de la siguiente forma. En muchas civilizaciones anteriores a la que se está manifestando actualmente, cada uno, según la información que se iba manifestando en esas épocas y en esas civilizaciones, iba tomando la información y la iba organizando de tal manera que las personas de esa época, estado de conciencia de esa época, lo comprendiera. Ahora nos piden a nosotros como, va a sonar curioso, pero nosotros somos la perfección de esas civilizaciones. Pareciese que no, ¿cierto? Pero entonces recordemos que para que primero haya un orden, tiene que manifestarse el caos. Si hay caos, vamos a saber que hay que ordenar. Pero si hay orden,
no vamos a entender que hay que ordenar. Entonces por eso estamos primero en un caos. Y ese caos es de conciencia, es decir, de información. Por eso en las escrituras que fueron tergiversadas dice que para esta época iba a llegar mucha ciencia, mucha información para todos. O sea que nos estamos nutriendo. El asunto es, ¿esa nutrición nos está permitiendo recordar realmente a lo que venimos? Si no lo estamos haciendo, es quiere decir que solo nos estamos llenando de cosas, pero no estamos organizando la información. Entonces, la labor que hay que hacer en este momento es lograr acompañar, asistir a todas esas personas que en este momento están despertando su ser. Ahí lo que decías de esta turbulencia de ciencia, de información, de tecnología, ¿cierto? Que nos ha hecho, y uno ve a los niños de ahora sumidos en la tecnología. Ya nacen casi que con el celular, ¿cierto? Y yo creo que realmente hay como un proyecto de esas personas que gobiernan pues el planeta, y serán otras razas también, para que muchos de nosotros sigamos dormidos y para que mucha de esa gente, el 20% del que hablamos, que es voluntariado, ni siquiera logre despertar, ¿cierto? Y yo sí lo veo, y yo veo que mucha gente, por ejemplo, aunque hay muchas, ya como que ese tema religioso está cambiando más y está evolucionando hacia la espiritualidad, no tanto a los dogmas y a los cultos y a las sectas, sino que ya la gente dice, bueno, aunque muchos llegamos como de eso, ¿no? Como que conocimos ciertas religiones, y por aquí empezamos a conocer, pero nos damos cuenta que hay mucha manipulación, y entonces logramos como que dar un salto y encontrar realmente la espiritualidad que nos lleva a muchas verdades y a vivir en una vida con mucha más armonía, ¿sí o no? Pero yo creo que sí, obviamente detrás hay, Sí. hay Causalmente, poderes. de ese 100%, donde el 80% están en rehabilitación, el 20% vienen a ejercer, gestionar y cumplir el plan divino, el 80% está regido por un 30%. Y ese 30% controla el 50% del 80% y embolata el 20%. Y esa es su misión, que ese 20% nos recuerde su voluntariado y el propósito para organizar el caos. ¿Por qué ellos quieren ese caos y ese estar dormidos? ¿Porque viven o les interesa nuestra energía? ¿O no chupan la energía? ¿O cómo es la cosa? Esos seres que llamamos élite, tenemos que tener en cuenta que vienen del mismo lugar donde nosotros venimos, que es la fuente primordial sin principio y sin fin. El detalle aquí es comprender que hubo una implosión, y esa implosión creó otra realidad. Entonces, para no extendernos, porque si no aquí nos volamos la cabeza. Nos quedamos 100 años aquí hablando. Es que todos esos temas, muchachos, todos esos temas son muy, muy interesantes y muy voladores de cabeza. Entonces, esa implosión lo que hizo fue que muchas semillas, estamos hablando de trillones de semillas, olvidaran quiénes son y qué venían a hacer. Entonces, por eso tenemos que conversar de eso, de un porcentaje que se le olvidó. De ahí, en los textos sagrados dice que es el sueño profundo. Entonces entraron en un sueño profundo donde se les olvidó quiénes eran. Entonces ese porcentaje, que en este caso es el 20%, viene a acompañar a ese pequeño porcentaje que recuerden que venimos del mismo lugar. Ese es por un lado. Por otro lado, hay semillas que fueron creadas dentro de esa implosión. Es decir, que no conocen la luz, solo conocen la implosión, o sea, la oscuridad. Entonces ese es otro rollo que hasta ahora se está comprendiendo. Entonces estamos metidos en un propósito que para mí es muy bonito, pero si no se tiene la información donde nos acompañen a aclarar cuál es el verdadero propósito de estar en este momento encarnados, va a ser así como ese de psiquiatra. Yo creo que, bueno, es que se van muchas preguntas y luego como que siento que me van a escapar. La otra vez nos contás también de que estamos en el infierno. Y eso yo creo que tiene que ver con el plan divino y los voluntarios que deciden, no sé si decidimos, porque no sé si hago parte ahí, pero siento que como siempre yo mi vida bajo el propósito de enseñar todo este tipo de temas a las personas, siento que de pronto puedo ser parte de ese voluntario, y por algo pues nos conocimos y por algo estamos haciendo este podcast y los proyectos que vengan pues en adelante, esa información y expandirla pues al mundo. El plan divino, ¿cuál es en este infierno en el que estamos? Pero expliquemos por qué estamos en un infierno, que esa explicación que nos dice la otra me gustó muchísimo. Bueno,
Para comprenderlo, iniciemos qué es el infierno. La misma palabra nos lo dice. Infierno es de inferior, es decir, un estado de conciencia muy denso. Y al ser denso, da a entender que es un aprendizaje. Entonces podemos decir que hay personas en este momento que están con un cuerpo biogenético, pero su estado de conciencia está muy denso. ¿Cómo lo podemos interpretar e identificar? Habitantes de la calle. Entonces ahí es esa persona que está ahí en la calle, ese es su infierno. O sea que vamos a encontrar que hay varios infiernos, pero como estado de conciencia. O sea que su ignorancia es total. O sea, se olvidó de sí misma, que se dejó y por eso pues habita en la calle. Entonces ese es el infierno. Un estado de conciencia muy inferior que no nos permite recordar. Entonces por eso aquí viene mucho las historias de los budas, de la flor de loto. Que la flor de loto surge del barro y cuando surge el barro sale limpio. Entonces, ese estado de conciencia se puede ascender de tal manera que se recuerde el propósito del plan divino. Sí. Entonces, ¿cuál es la función del plan divino? Muchos dogmas hablan de salvar almas y lo que realmente venimos a hacer es acompañar la ascensión de almas, más que salvarlas. Porque cuando uno investiga la etimología de la palabra salvar, es sanar. Entonces, ese 20% viene a acompañar a sanar a ese 80% que se le olvidó, que entró en un sueño profundo. Entonces, el plan divino es acompañar la mayor cantidad de semillas para que asciendan y salgan de su ignorancia. También hay que aclarar que la ignorancia es aquellos que ignoraron lo anterior. O sea que hay algo interior, por eso hablamos un antes de Cristo y un después de Cristo. ¿Qué ocurrió antes de Cristo? Y esa es la información que se está aclarando y clarificando hasta ahora. Entonces, a medida que vayamos avanzando en estado de conciencia, la misma fuente nos va permitiendo recordar el propósito de estar aquí encarnados en esta 3D, que de por sí es maravillosa, no se va a acabar, no se va a destruir, porque esto se convirtió ya también en parte del aprendizaje para muchas semillas que hay que tener en cuenta. No todos van a encarnar o no todos están encarnando acá. Acá no van a meter semillas nuevas. Aquí no podemos hablar de que vamos a traer una semilla que hasta ahora está comprendiendo a su aprendizaje para embolatarlo, ¿no? Aquí hay seres ya muy antiguos y esos niños que actualmente están saliendo, como todas las de la tecnología, ya son seres muy avanzados, pero están en un cuerpo según la edad que tengan. Mira que yo creo que entender esa parte de que estamos en un infierno, ¿cierto? Porque la mayoría de personas están dormidas y eso hace que tengan las vidas que tienen y que a la vez estamos viviendo en esta 3D, esta experiencia humana que también es algo divino, ¿cierto? Porque esa experiencia en esta vida es hermoso y es perfecto como tiene que ser en nuestro camino pues a ese avanzar espiritual y a ese desarrollo pues espiritual de nuestra conciencia y toda la vaina que más lo que somos desde atrás, lo que venimos haciendo y experimentando. Esa parte a mí me parece hermosa y entender que hay muchas almas pues esperando poder ocupar un cuerpo para poder encarnar en esta tierra y poder vivir esa experiencia humana. Para mí eso es también hermoso, aunque sea infierno, pero es hermoso, ¿cierto? Y yo creo que lograr entenderlo de esas dos formas y darle un equilibrio nos ayuda mucho como a desarrollarnos pues en esta vida. Sí, bueno, antes de ser infierno, que llega esa información en este momento, hay que comprender que estos son proyectos genéticos. Entonces, como hagamos de cuenta un experimento. Entonces, como todo experimento, hay que dejar que fluye y a medida que fluye ese experimento, alguien atrás está haciendo notas. Entonces, por eso esto es un experimento. Entonces, ¿qué estamos experimentando? Estamos experimentando que la energía, que ya hoy en día sabemos que no se destruye sino se transforma, es decir, que constantemente nos estamos transformando, ¿sí? Entonces, a medida que nos transformamos, esa energía se transformó y llegó a un punto donde se empezó a densificar. O sea que en este momento nosotros, los que estamos en este momento encarnados, estamos experimentando la energía en su máxima densificación. O sea, no hay más. Y si tú no aprendes, porque esto es un aprendizaje, ¿qué elegiste de esta experiencia? Pues entonces es como si hubieras pasado la universidad sin saber qué estudiaste.
sea, que te dieron el cartón porque sí, porque no había más que hacer. Pero entonces por eso somos semillas divinas experimentando un cuerpo humano que tiene emociones. Es decir, que nosotros no somos la emoción ni no somos el cuerpo. Estamos experimentando estos cuerpos y el cuerpo tiene unas emociones. Entonces, cuando yo ya identifico mi emoción, entonces voy entendiendo que ese es el combustible, la alquimia, el impulso que me permite tomar decisiones. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en día. Muchas personas están empezando a tomar decisiones, es decir, están resolviendo su información. Pero lo que está pasando es que la están resolviendo afuera. Y lo que hay que hacer es resolver adentro. Entonces, por eso se les está diciendo a las personas, por medio de los módulos, que se den la oportunidad de hacer un stop en su vida para que puedan ir hacia adentro con una información ya organizada y de esa manera empiecen a resolver, se puedan nutrir y logren expresar su información en equilibrio, armonía y equidad. Hablemos un poquito ya de los módulos, ¿cierto? Teniendo ya el contexto de toda la información que empiezas a recibir y cuál es su propósito, pues, de acompañar en ese sanar a toda la cantidad de personas, pues, que lleguen a tu vida. Esos módulos, ¿qué hay en esos módulos? O sea, ¿qué pueden? Yo ya lo hice, ¿no? Pero la pregunta que todo el mundo debe estar haciendo ya que no lo ha hecho es, ¿qué aprendemos ahí en esos módulos? Bueno, los módulos surgen de la experiencia de estos 10 años, donde a medida que uno aprende a escuchar al otro, pero también uno tiene que aprender a escuchar, se empieza uno a comunicar. Entonces se va creando esa necesidad de cómo realmente se puede acompañar a las personas para que recuerden su propósito de vida, y hay que tener en cuenta que acompañar, asistir a una persona, pues tiene que ser por una información que permita crear un mapa mental. Esos son los módulos. Una información que permite que esa persona logre aclarar y clarificar su mapa mental, que en este caso son las emociones. Entonces estamos en un plano donde hay mucha emoción, pero nadie sabe cómo expresarla por medio de su lenguaje. Cada uno de nosotros tiene un lenguaje para explicar, para expresar esa emoción. Entonces son 2 fases. Cada fase cumple un propósito con módulos. Entonces, el primer módulo hablamos de escuchar para comunicarte. Entonces, es que tú reconozcas cuál es la emoción que está reprimida dentro de ti y si esa emoción es tuya o si es de tu papá, de tu mamá, de alguien de tu entorno, de algún familiar, de algún ancestro, porque traemos esa información en nuestra biogenética, pero no sabemos si realmente estamos disfrutando la emoción individual o estamos cargando con emociones externas. El otro módulo, que sería el segundo, hablamos de ancestros, o sea, la ancestralidad. Aquí hay que aclarar algo interesante. Una cosa son los ancestros y otra cosa son los ancianos. Los ancestros son toda la parte biogenética y lo que son los ancianos son los sabios, los que ya no necesitan de la ancestralidad, es decir, de las medicinas. Las famosas medicinas. Ahora, que las medicinas cumplen un propósito importante, sí, pero se tienen que manifestar son los ancianos, los sabios, los que ya saben por medio de su técnica individual cómo equilibrar su emoción para poder expresar el propósito que tiene hacia el plan divino. El tercer módulo hablamos del portal dador de vida, que en este caso es el óvulo y el esperma. Requerimos de ese óvulo, requerimos de ese esperma para que tengamos actualmente estos cuerpos que tenemos. Entonces, ese es el tercer módulo. Portal dador de vida, porque es un portal. Y el cuarto, que es el avatar emocional. Comprender para qué tienes ese avatar conforme al cuerpo que tienes y cuáles son las experiencias que tú elegiste. Esa es la primera fase. Entonces, lo que hacemos es primero sanar, reconciliar y transformar tu salud emocional. Sí, yo me acuerdo que en cada módulo eran como tres módulos de la primera fase, ¿cierto? En este son 4. En la primera fase, 4. En la 4. Porque lo que hice fue ampliar. Lo hicimos como a fin de año, principio, sí, como a fin de año. Y yo recuerdo que en cada módulo hacíamos un proceso al final para sanar cosas que también tenía que ver con la ancestralidad que teníamos. Y es muy interesante ese tema porque cargamos cosas hoy en día en esta encarnación que son de mucho tiempo atrás y que cargan ancestralidades que ni siquiera vos llegaste a conocer porque son de muchos años atrás. Y como, por ejemplo, algo que esa persona hizo allá por allá, ¿cierto?
influye en este presente. Pues sabiendo pues de que el mundo de las multidimensiones, el tiempo no, el tiempo es creación de la mente, ¿cierto? Es creación de nosotros y para poder llevar una vida lineal y con orden. Pero ese pasado, presente y futuro realmente no existe. Todo existe en el ahora. Entonces, explícanos un poquito de eso. ¿Cómo uno carga todo eso de atrás? Bueno, entonces explicar esta parte es interesante porque ya es claro que estamos encarnados. Somos semillas divinas encarnadas en un cuerpo biogenético. Entonces, cuando hablamos de la parte biogenética, una cosa es papá y mamá de esta encarnación, ¿cierto? Y otra cosa es papá y mamá de otras encarnaciones, dando a entender que papá y mamá de esta encarnación nos entregó una información y papá y mamá de otras encarnaciones nos entregaron otras informaciones y no siempre van a ser los mismos. Entonces yo puedo ocuparme de sanar, reconciliar y transformar papá y mamá de esta encarnación con sus ancestros, sí, pero me queda pendiente lo de las otras encarnaciones de papá y mamá. Entonces nosotros venimos experimentando en cada encarnación un diferente papá y una diferente mamá. Entonces por eso en los módulos lo que hacemos es no solo abarcar papá y mamá de esta encarnación, sino en tu primera encarnación cuando elegiste a ese papá y a esa mamá. Y cortar con todos esos vínculos. Bueno, más que cortar, respetando las técnicas que dicen que hay que cortar, porque cuando tú cortas te ponen a repetir la materia. Entonces no hay que cortar, hay que sanar. Entonces lo que hacemos es sanar y reconciliar toda esa información para que tú puedas recordar el por qué y el para qué elegiste a ese papá y a esa mamá, porque somos nosotros los que elegimos al padre y a la madre. Ellos no nos eligen. Entonces, en el momento que esa pareja se junta como una relación, como una familia, ahí nosotros nos permiten escoger a ese padre y a esa madre para encarnar por esa genética que ellos tienen. Hablando un poquito del tema de ese reencarnar, la otra vez, en los módulos das como unas fechas, o una fecha, no, como unas cantidades de años, ¿cierto? ¿Hace cuánto, no sé si tenga esa información, hace cuánto fue la primera vez que las personas que estamos en este presente, pues, en el planeta, hace cuánto empezó esas primeras encarnaciones? Bueno, es que no se tiene la fecha como tal, pero sí se sabe que cada 26.000 años hay un cambio. O sea, cada 26.000 hay un cambio. Ese número 26 lo que hicieron fue después dividirlo en dos, o sea que son cada 13.000. Ese 13.000 lo representaron en 13.000 día galáctico y 13.000 noche galáctica. Y lo que hacemos nosotros es participar de noche galáctica, día galáctico, y ahí se va cumpliendo los 26.000 años. Entonces esos 26.000 años son un aprendizaje. Y después uno regresa por ese mismo lugar y es otro aprendizaje. Entonces constantemente estamos en aprendizajes para que nuestro estado de conciencia se pueda expandir y comprender qué es lo que cada quien decidió pues, en su proceso. No, y yo creo que el propósito de que este sistema funcione, este sistema espiritual funcione así, es de que sea hermoso que podamos experimentar cada proceso, ¿sí o no? Sí, Cada claro. Encarnación. Tengamos en cuenta que cuando hay un despertar del ser, una cosa es el despertar del ser y otra es el despertar de conciencia. El despertar de conciencia es recordar el aprendizaje y el despertar del ser es integrar el aprendizaje. Ahí ya se crea otro estado más avanzado. Entonces, cada uno de nosotros está experimentando absolutamente todo. Entonces, por eso decimos que fuimos buenos, malos y perversos. Y en la siguiente encarnación lo que intentamos hacer es aclarar y clarificar qué es lo que nos hace falta aprender. Y cuando ya lo comprendemos, avanzamos. Entonces, por eso no podemos decir que hay algo bueno y hay algo malo. Son aprendizajes. Ese tema de lo bueno y lo malo también lo incluye en mi vida sabiendo de que simplemente es la forma en la que cada persona ve algún acto, alguna acción, ¿cierto? Es correcto, y por eso tenemos que también tener en cuenta que cuando hablamos de algo bueno y malo es más bien decirlo, todo lo que tú siembras cosechas. Todo lo que se esté sembrando en este momento se está cosechando. Ahora ten en cuenta qué fue lo que sembraste en las anteriores encarnaciones.
Entonces es un punto donde se está cosechando algo. Entonces no se es pobre porque sí, sino que fue lo que se sembró en la anterior o en las anteriores. Se es rico porque sí, no, que fue lo que se sembró en las anteriores. Eso es lo que hay que también acompañar para que las personas puedan comprender su condición, la experiencia de estar en estos cuerpos biogenéticos con emociones. Ahí es que también vemos mucha gente que nace en un estado, puede ser un estado de calle, pobreza, lo que sea, pero logran salir de ahí. Pero mucha gente dice, yo nací pobre, me muero pobre, y nunca tratan como de avanzar en su vida, ¿sí o no? Sí. Entonces, simplemente es un estado del cual siempre puede salir. Vemos cantidad de personas que han cambiado la historia del mundo y han nacido en la calle, ¿ya? Que los han querido hasta abortar porque o iban a ser ciegos o no iban a tener alguno de sus sentidos. Y cómo pueden avanzar yo creo que obviamente vienen a experimentar eso bajo una conciencia mayor. Entonces yo te quiero preguntar, por ejemplo, ¿yo puedo encarnar en un ser que vive un estado de conciencia menor al que ya hoy tengo? Por ejemplo, porque eso a mí me da mucho miedo. O sea, a mí me da mucho miedo que mi próxima encarnación sea alguien que vive en la calle y se muere de hambre, por ejemplo. Okay. Ten en cuenta lo siguiente. Como es un despertar del ser para que haya ascensión, y lo ideal es que esa ascensión sea en este momento consciente. Si tú trasciendes, que en este caso pues el trascender es morir en la parte física, lo ideal es que no regreses a algo inferior, o si no, no tendría sentido el aprendizaje. Entonces es como decir que repetiste el primer semestre porque no organizaste tus materias. Entonces es muy rara la vez que ocurra eso. Es más, nosotros no estamos diseñados o creados para que nos vayamos involucionando. Al contrario, siempre va a ser ascensión, ascensión, ascensión. Por eso se habla mucho de una ascensión de conciencia, que es el estado donde la persona ya llegó a un punto donde logró encarnado su iluminación para poder ascender y traer la información según el estado de conciencia que se encuentre, que es el reino de los cielos. Ahora, nosotros hacemos son contratos. Entonces ahora tú tienes que preguntarte qué tipo de contrato has aceptado con las personas que están en tu entorno. Una cosa es el voluntariado y otra cosa son los contratos. Para hacer voluntariado se requiere de contratos, no entras porque sí. Entonces, ¿cuántos contratos has hecho que hay unos que quedaron inconclusos? Entonces tiene que venir alguien que te recuerde para que concluya ese contrato y tú puedas ascender. Algo que también me pareció muy curioso hacer en alguno de los módulos era cortar los contratos que teníamos con personas con las que habíamos tenido alguna relación en esta misma encarnación, porque eso nos llevaba como a estar atados a ciertas cosas de nuestra vida, ¿sí o no? ¿Qué pasa ahí cuando hacemos ese proceso? Bueno, cuando se hacen los módulos, en este caso es la primera fase, no hablemos de la segunda fase porque esa ya es la espiritual. La segunda fase es propósito espiritual. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Para comprender la espiritualidad, primero nos están pidiendo aclarar nuestras emociones. Si las emociones no están en equilibrio y en armonía, la información espiritual se va a mantener encriptada por amor a nosotros. Porque ¿de qué nos sirve saber toda la información espiritual y nuestra vida emocional en un completo caos? Entonces, antes de recordar esa parte espiritual, es importante equilibrar nuestras emociones. Y ese es el primer módulo. Por eso hablamos de salud emocional. Sanar, reconciliar y transformar la emoción. Entonces, cuando hacemos esos 4 módulos, acompañamos y los asistimos, viene algo interesante porque se aclara y clarifica lo que quedó inconcluso con esa persona. Y si esa persona está a tu lado, da a entender que tuvo algo que ver contigo en alguna encarnación. Lo único que cambió fue el cuerpo, el vestido, el vaso. Entonces, por eso tienes que ser consciente que muchas personas que están en tu entorno quedaron inconclusas en un aprendizaje. No es algo malo ni es algo bueno, simplemente que se recuerde qué fue lo inconcluso del aprendizaje. Por ejemplo, cuando las personas se van a graduar de su carrera, de su universidad, en ocasiones deben alguna materia, ¿cierto? Entonces no los dejan graduar hasta que termine esa materia. Pasa lo mismo cuando nosotros no logramos concluir en equilibrio, en armonía con esas personas. Entonces cuando se hacen los módulos y se hace la ceremonia consciente, entonces se cierra lo mejor posible en armonía para que se aclare cuál es el aprendizaje inconcluso.
Cuando nosotros hicimos esos módulos, nos explicabas al principio que posiblemente muchas cosas en nuestra vida iban a empezar a revolcarse. Y te cuento que todas las personas que estamos ahí, realmente la vida empezó a revolcarse. Ya, yo ahorita estoy en reorganización de muchas cosas de mis proyectos, de todo, de mi vida. También entendí mucho de que tenemos que empezar a vivir o buscar vivir en armonía, ¿cierto? En paz, estar calmaditos, sin tantos problemas, simplemente dedicarnos también a expandir nuestra conciencia y experimentar y agradecer por esta experiencia humana. Ya yendo a un parque, mirando los pajaritos, los arbolitos, llenándose de ese amor que es realmente pues como todo ese propósito que uno viene a experimentar aquí bajo un personaje que es creado bajo este caparazón, ¿sí o no? Sí. Entonces, cuando uno... ¿Qué pasa en el segundo módulo, mejor dicho? El segundo módulo, porque bueno, en ese primero entendimos muchas de esas cosas que traemos desde nuestros padres, con los ancestros, con las relaciones que tenemos ahora también. ¿Qué pasa en el segundo módulo? Bueno, entonces recordemos, ese primer módulo lo que hace es concluir situaciones emocionales pendientes con esas personas. Entonces la emoción, una vez más, es el impulso, el alquimia, el combustible que me permite tomar decisiones para recordar qué fue lo que elegí. Entonces, por eso es importante esa primera fase. ¿Qué es lo que le está pasando, pues en este caso a ti y a las personas que en ese momento recibieron el módulo y la fase, que empiezan a experimentar y a volverse observadores de su interior que se refleja afuera, que era lo que hablábamos al principio del programa? Entonces empiezan a ser conscientes que todo lo que ocurre adentro se va a ver reflejado afuera. Entonces ahí es cuando uno empieza a organizar qué es lo que hay que concluir, soltar, porque ya se suelta con conciencia, ya no hay dependencia hacia o, entonces por eso se suelta. Y ya cuando la persona es consciente de eso, ya puede pasar a la segunda fase. La segunda fase, pues ya hablamos de la parte del propósito espiritual. Entonces ahí también son cinco módulos, bueno, ahí son 5 módulos. Y en esos 5 módulos lo que vamos a hablar es, ya no puedo asumir, echarle la culpa al de afuera, sino tengo que asumir mi responsabilidad conmigo mismo o contigo mismo. Es decir, que ya no vas a buscar el culpable afuera. Todo lo que te pase a ti, tienes que ser consciente que lo estás vibrando desde tu interior. Entonces ya vas a ser más consciente que porque llega Sutano, porque llega Mengano, cuál es el propósito que se hayan ido ciertas personas y estén llegando nuevas personas, por qué mi entorno cambia, por qué mi frecuencia cambia. Entonces vas a ser consciente de eso. Esa es la segunda fase. Yo creo que para que demos un ejemplo práctico de nivel de conciencia es de la siguiente forma. ¿Ya? Una persona con bajo nivel de conciencia es víctima de. Sí. Es víctima del mundo, es víctima de la vida, es víctima de mi ex, es víctima de mis papás, es víctima. Una persona que ha aumentado su nivel de conciencia es responsable. Soy responsable de que mi vida es así gracias a las decisiones que he tomado, por lo que había aprendido, por lo que había experimentado. Soy responsable de que mis parejas siempre me dejan porque es que consigo un patrón de pareja siempre que hace que repita esa misma historia. Entonces, eso es como una manera práctica de entender los niveles de conciencia. Sí. Entonces, esa es la simplicidad de poder aclarar y clarificar que cuando ya no busco el culpable afuera y asumo la responsabilidad con lo que estoy pensando, entonces en este caso sentir, pensar y expresar, hay una coherencia. Y asumo la responsabilidad sobre todo con lo que le digo al otro, al semejante, al prójimo. Entonces ahí ya llega un grado de responsabilidad, se llama confidencialidad, donde tu información espiritual se empieza a desencriptar. Y muchachos, la verdad, también pasan ciertas cosas místicas porque, por ejemplo, cuando hacíamos, algunas personas cuando les tocaba cierto módulo les pasaba algo. Y empezaban a encontrar cosas que nunca les pasaban para que ellos no pudieran ir al módulo. Pero aún así, cuando iban al módulo, se dan cuenta de que encontraban información y decían, claro. Y habían fuerzas
espirituales o como se digan o no sé, que le impedían porque sabían que esa persona iba a encontrarse y a encriptar alguna cosa que los iba a hacer avanzar, ¿sí o no? Bueno, nosotros cuando empezamos los procesos tenemos que ser también muy conscientes, demasiado conscientes que va a haber distractores. Esos distractores que hacen muy bien su labor es para que, si eres parte de ese 20%, es para que tú no recuerdes. Entonces se manifiesta la distracción. Y eso fue lo que le ocurrió a muchas de las personas que y cuando, por ejemplo, cuando ahorita que estamos hablando que llega así que una vuela la energía, es que cada que viene el parcero a la casa se va la energía. ¿Por qué? Porque mueven fuerzas ahí, ¿sí o no? De lo que íbamos, por ejemplo, se fue la energía y yo, no se puede la energía porque vamos a grabar. El día que viniste a hacerme la limpieza a la casa, bueno, eso quiero contarles aquí una anécdota. Todo el año pasado, o sea, yo nunca he visto cosas paranormales, solo una vez que me corrió en la silla, solo he hablado por ahí. Una silla y yo vi pues como la silla se corría sola. Pero el año pasado empezaba a despertarme al cliché de la hora de las 3 de la mañana, 4 de la mañana, me despertaba, aunque estuviera durmiendo profundo, me despertaba y veía una sombra, unas sombras porque a veces tenían siluetas distintas mirándome al lado de la cama. Pero yo decía, esto debe ser el sueño y volví y me acostaba. Aún así, había momentos, por ejemplo, en el que me comía mis niños santos, en los que también estaba en mi cuarto y empezaba a ser más sensible a toda esa energía y como esas entidades que estaban ahí. Y yo me sentía maluco y empezaba a ver esa sombra y yo decía, no, esto ya no puede ser algo como en mi imaginación, sino que tiene que ya ser otra cosa. Entonces yo le dije a Juan Carlos, me está pasando esto y eso es algo que también quiero que hablemos y es que él me dice, mira, es que aquí en esta casa, pues aquí entra mucha gente. Porque yo mantengo lleno de amigos y hago grabaciones aquí de muchas cosas, hago stream, hago de todo, mejor dicho. Doy algunas clases, entonces viene mucha gente de todos lados. Y él me dice, cuando llega una persona a tu casa, no llega sola. Llega con una cantidad de seres, ¿cierto? Detrás y puede que algunos se hayan quedado aquí por alguna cosa con la que hayan resonado. Cuando cuando vino a hacer la limpieza, eso, la casa, vea, nunca había pasado eso en la casa. Empieza a irse a la luz, pero no solamente un momentico, sino que se iba y volvía y luego se movía otra cosa por allá y luego la luz de yo no sé dónde se prendía y empieza como esa energía como a expresarse, pues, a experimentarse. Y cuando él prende los velones y tal, y esos velones, eso eran turbulentos, ¿sí o no? Empezamos con la limpieza, empezamos a hacerla y empieza todo como a calmarse ya. Expliquemos a la gente algo de eso. Que se cuiden de pronto o que se cuiden porque yo creo que es inevitable uno reunirse con personas y que lleguen otros seres y se queden. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, entonces tengamos en cuenta lo que hablamos al principio. Todo es estado de conciencia, que es un aprendizaje. Estados de conciencia inferiores, estados de conciencia superiores. Lo ideal es recordar en qué estado de conciencia está cada quien. Entonces, como en tu caso mueves tantas personas, pues entran diferentes estados de conciencia. Esos son los reinos de los cielos entrando pues a tu casa. Y estados de conciencia, pues que algunos van a estar en ignorancia, pues ya sabemos que la ignorancia es ausencia de información y están buscando información. Entonces, causalmente, pues tu casa se vuelve un portal que sería una biblioteca de información, porque aquí llegan muchas personas a entregar información y también a recibir información. Entonces hay que ser conscientes qué tipo de personas ingresan según su estado de conciencia. Según el estado de conciencia, esa frecuencia, más que la energía, porque la energía está en todo lado, aquí ya hablemos es de la frecuencia. Tú tienes tu propia frecuencia, cada persona que se acerca a nosotros es una frecuencia, por eso en ocasiones solo con mirar los ojos uno siente cierta empatía con la persona o simplemente va a haber un choque. Entonces es una frecuencia. Entonces son personas que llegan con frecuencias muy inferiores y que se quedan. Esas experiencias de esas personas en el territorio, o en este caso en tu casa. Entonces, cuando se hace una limpieza vibracional, lo que uno hace es armonizar esa frecuencia. No es que se haya quedado alguien aquí, no se quedó, fue la frecuencia. Está demostrado científicamente que cuando alguien, por ejemplo, ahorita que estamos conversando nosotros, y cuando nos vayamos, mi energía va a quedar un tiempo aquí. Es decir, mi frecuencia se va a quedar aquí. Cuando yo me vaya, entonces, si no se hacen los toquecitos o lo que se representa hacer una limpieza, pues esa energía va a quedar ahí. Dentro de 3 días va a llegar otro, dentro de otros 4 días llega otro. Entonces esa energía, esa frecuencia se va acumulando y va creando pues
un desequilibrio. Y es la frecuencia de la persona más los seres que vienen Sí, atrás. porque Pero ¿quiénes son los seres? Pues ¿quiénes son los seres? Porque recordemos que al principio hablábamos que muchos llegan con sus guardianes, protectores, divinidades, guías, porque nosotros no viajamos, no viajamos o no nos movemos solos. Hay un equipo de labor que nos está protegiendo. Ahora, no es porque seamos pues especiales, todos somos especiales, pero según el estado de conciencia, pues se va manifestando esa protección para que podamos llegar a los lugares. Cuando se llega a los lugares es porque los permisos están establecidos, porque se entregan antes. Es decir, que esto que estamos haciendo es porque hubo un permiso. Eso no fue porque un día nos reunimos. Ay, sí, mañana. No, pasó varios tiempo para que estuviéramos hoy haciendo este programa. Entonces, por eso tenemos que ser muy conscientes que nosotros estamos moviendo son frecuencias. Y esa frecuencia según el estado de conciencia que cada persona tenga, es decir, su información. Y eso tiene que ver de pronto con el tema de que vengan seres que están haciéndole, por ejemplo, un maleficio a la persona, o una brujería, o como ese tema, o cómo ves vos ese tema. Entonces, una vez más, son estados de conciencia. Sí. No son buenos ni es malo. Las personas que van a estos lugares son un estado de conciencia inferior. O sea, están dependiendo de segundos, de terceros y de cuartos. Lo ideal es no depender de nadie, porque pues ya cuando hay un grado de información ya hay madurez espiritual y hay madurez emocional. Entonces más bien uno simplemente agradece, pero hay personas que todavía requieren de ese acompañar, ya que se haga una intención, porque aquí ya son las intenciones, ya esa es otra historia. Sin embargo, tengamos en cuenta que todo lo que se siembre, eso se cosecha. Por ejemplo, ¿te ha tocado que entidades te ataquen o personas te manden ataques o vivas algo así? O sea, en este tiempo, en mi proceso, al principio todo, la verdad, fue muy tranquilo, muy tranquilo. Los últimos meses sí han sido densos por lo que se está desencriptando a nivel frecuencial de información en otras dimensiones, en el reino de los cielos. Sí se han manifestado ciertas situaciones, pero uno logra equilibrarlas. Porque sabemos que vienen es por información. Entonces recordemos, la oscuridad es ausencia de información. ¿Y qué hace que tú te vuelvas dulce para eso? Pues como ya tienes la información, la labor es entregarla. El asunto es cómo la vas a entregar. Y vienen ellos de pronto a querer que no lo hagas, ¿sí o no? Y ahí es donde están los ataques. Al contrario, quieren la información. El voluntariado venimos a entregar una información. Pero las entidades oscuras, por ejemplo. Ellos quieren la información, pero lo quieren a la maldita sea. Pero entonces vení, o sea, ¿has visto, o sea, vos en tu vida has visto que te ataque algún ser que vos digas, no, yo vi que una sombra así, o un ser así, o vino a atacarme por tal cosa? No percibo ¿no? sombras, no percibo situaciones que causen como terror, miedo, no. Yo simplemente lo siento. Siento cuando el territorio, cuando el lugar, cuando la persona, aún dentro de los mismos cuánticos que son los sueños, uno ya va identificando y interpretando cuándo es un ataque, cuándo es entrega de información y cuándo se está expandiendo la información. Pero no es para tener miedo, sino al contrario. Es siempre cuando la emoción está en equilibrio, sepas manejar el escenario que te encuentres. Ahorita hablando pues de los sueños, recuerdo que me contaba una historia o varias historias de cómo en tus sueños lúcidos has visto momentos que van a ocurrir en tu vida y años después o meses después ves el panorama y le haces combo para que no te pase lo que te pasaba allí. Por ejemplo, que escapaste en algún momento de que te iban a matar y todo eso, ¿cierto? Contanos un poquito de eso, de tu experiencia con los sueños y cómo has traído esa información y bueno, para que la gente también lo entienda, porque mucha gente, el sueño eso es para otro podcast, el tema de los sueños, pero algo ahí como para que la gente aprenda y entienda. Bueno, recién empezado mi proceso para despertar mi ser y recordar el propósito como voluntariado hacia el plan divino. En ese cuántico, o bueno, más que en un cuántico, pude percibir que iba por una calle y se me permitió ver el futuro de 10 segundos y veía cómo en el trayecto del recorrido que estaba haciendo, dos muchachos se acercaban y me querían robar el móvil. Y yo entraba como en esa de no quiero que me roben,
porque yo no estoy haciendo algo indebido. Entonces uno de ellos saca un puñal y me da 3 puñaladas en el corazón. Entonces cuando yo veo esa situación, yo simplemente me quedo como, uy, ¿qué está pasando aquí? Entonces lo que hago es cambiar el escenario. Doy un giro, ingreso a un lugar, me quedo ahí 1 hora y al día siguiente causalmente yo tenía reunión con otra persona y esa persona me dice que por haber hecho esa acción cambié una realidad. Entonces yo preguntaba, ¿qué realidad? Entonces, en teoría yo no debería estar acá. O sea, yo debía haber fallecido hace 10 años. Pero por haber hecho ese cambio de realidad, se cambiaron muchas realidades de muchas personas con las que me tengo que encontrar y me he venido encontrando. Entonces, ¿qué ocurre? Esa es una forma en visión. La otra es en sueños. Por eso se habla del déjà vu. Ahora hay diferentes tipos de déjà vu, pero no lo vamos a extender porque pues, en algún programa lo vamos a expandir. Entonces, cuando uno tiene el déjà vu, da a entender que ya viviste esa situación, pero aquí se tiene que reflejar. ¿Qué es lo que cambia? El escenario. No se va a dar igual, como lo viste en el sueño, pero la sensación va a ser como si fuese ya pasado. Entonces, nuestros cuánticos, que ir hacia el reino de los cielos, que es hacia adentro, ese es nuestro futuro. Cuando regresamos acá, ese ya es el pasado, y cuando ocurre es el presente. Que eso también lo podemos hablar en otro podcast. Ese tema de los cuánticos y de los sueños, eso es para otro podcast. Eso es una información inmensa y también muy llamativa por lo del tema que dices que uno va al futuro, trae la información al pasado y la puede aplicar en el presente. Y para ir terminando y culminando, te quiero hacer como una pregunta de cómo tú lo ves. Porque entonces si lograste cambiar ese destino a través del cuántico que viste y que luego viste que iba a pasar y lo evadiste, y el tema del libre albedrío, ¿sí o no? Entonces no es que tengamos un destino definido, sino que más bien es el paso a paso que vamos dando según nuestras elecciones y el libre albedrío que tenemos, que nos dio Dios. Pues hablando de esa parte que nos han enseñado siempre, Dios hizo una imagen y semejanza y te dio el libre albedrío para que escojas lo que quieras experimentar, ¿sí o no? Bueno, ese es otro tema que se podría tocar conforme al plan divino. El libre albedrío es una programación. Es decir, que para el 80% sí hay libre albedrío. Para los que son del 20% y empiezan a recordar su propósito conforme al plan divino, ahí ya no hay libre albedrío. Por eso, esto es para otro programa. Pero por ejemplo, vos evadiste ese destino. Pero ¿por qué se me permitió? Ahí sería la pregunta, el por qué y el para qué. Porque hay la necesidad de encontrarse con ciertas personas para acompañarlos a recordar. Por eso mi misión se adelanta. En teoría, yo debería estar despertando para esta época, para este 2024. Sin embargo, en ese 2024 iban a ocurrir sucesos donde no se me iba a permitir llegar al 2024. Entonces, cuando pasa esto, ahí se cambia una realidad, pero para mí, al beneficio de las personas con las que me tengo que encontrar. O sea, no me voy a encontrar con el 80% o el 100% de personas, no. Es un grupo muy selecto conforme el plan divino y por eso son estas personas que a medida que voy avanzando me voy reencontrando para recordarlas, acompañarlas y asistirlas. Entonces por eso cada vez que uno va avanzando conforme al plan divino, uno va comprendiendo y entendiendo que esto es maravilloso, siempre y cuando se haga conforme a lo que se estipuló, se estableció. Para ir terminando, algo que le quieras decir a las personas, que le quieras dejar un mensaje para que las personas hagan su proceso de introspección y les ayude pues en su vida. Bueno, pues yo siento que en este momento lo que se debe expresar es tómense en serio su despertar de conciencia, porque ahí es donde están las respuestas que realmente requieren y necesitan para que recuerden a qué venimos o a qué vienen en este caso. Yo en mi estado personal de conciencia lo logré. Hoy puedo decir que de ese 100%, el 100 por 1, soy muy consciente cuál es el propósito de estar aquí. Ahora, ¿que venimos a acompañar y asistir a otras personas? Sí. Entonces, por eso, insistir en que se tomen en serio su despertar de conciencia para que ese ser que ustedes son logren recordar su propósito de vida.
Entonces, si Anthony me permite, yo puedo dar mis redes sociales, mi número móvil para que de alguna forma pues se vayan acercando y de alguna forma los acompañemos a que empiecen ese proceso hacia adentro. Justamente ahorita me estabas contando de que tienes como ese proyecto pues de empezar a compartir toda esa información en redes sociales. ¿Cuáles son esas redes sociales para que la gente que le interese todos esos temas pues vaya y te busque y te encuentre y te empiece a seguir y empiece a seguir toda la información que vas a montar? Bueno, de este recorrido que se ha hecho por 10 años, me he encontrado con personas que de alguna forma nos acompañamos en metodologías y técnicas. Y gracias a estas personas con las que nos estamos juntando, se crea el proyecto Samarte Consciente. Entonces, Samarte Consciente es un proyecto donde queremos acompañar a todas esas personas que en este momento están empezando su despertar de conciencia para que integren a su ser y sepan el propósito en el que aceptaron como voluntarios para estar en esta realidad de 3D. Mi número o el móvil es 317-338-6281 y las redes sociales son Samarte Consciente y ahí ya van a encontrar toda la información. Igual las ponemos aquí en la descripción, Mito, para que las personas pues la puedan encontrar. No, pues Juan Carlos, muchas gracias por haber venido. Yo sé que no va a ser el último, o sea, es el primero, pero no va a ser el último podcast que vamos a hacer. Te dije también que te iba a invitar a algunos streams, como para hablar de un tema pues ya más, de forma más relajadita, más, o sea, y hablamos de todos esos temas que tanto nos gustan. De pronto también tocar, si quieres, algunos libros, bueno, lo que sea que a las personas les ayude pues a ese expandir de conciencia. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Recuerden darle gracias a todos los patrocinadores que hacen posible esta producción, yendo ahí abajo en la descripción donde están, metiéndose en sus links y si necesitan algún producto o servicio ellos, pues haciendo el apoyo con estas empresas. Y bueno, gracias por haber venido. Pues Anthony, muchas gracias por el espacio, por ti, por el tiempo, por permitirnos expresar la información que pues sabemos que hasta ahora se está empezando a expandir a las redes, por la oportunidad de mostrarnos, de alguna forma todo esto es parte de un engranaje que se está manifestando para el beneficio de una humanidad que tiene que empezar a surgir y tiene que empezar a evolucionar. Entonces, de corazón a corazón, de esencia a esencia, gracias por este momento que de alguna forma es especial al beneficio mutuo como para los que nos están viendo y también a todas las personas que nos están viendo, pues gracias por escucharnos, sentirnos y observarnos. Muchas gracias, muchachos. Nos vemos en el próximo episodio.